Hoy día vamos a avanzar calidad y clasificación de agua para riego. Es importante saber la calidad y clasificación del agua para riego en este tema, muy importante. Vamos a ver qué parámetros son importantes a la hora de la clasificación, ¿ya? Aquí hablamos de generalidades. Aquí le estoy explicando que una pregunta, aquí vamos a empezar. ¿Cómo sé que no tiene demasiadas sales para poder regar sin problema? Entonces, es importante las sales. Aquí estamos entrando ya un poquito más a contexto. Las sales. Es importante. Todo proyecto, esto por favor pónganse en la cabeza esto. Todo proyecto tiene que tener un análisis de agua para empezar, para saber si esa agua es apta para regar o no. Entonces, hay veces nosotros la vemos el agua clarita, pero tiene diferentes composiciones químicas, físicas. Hay veces, y eso lo vamos a ver en laboratorio. Y en laboratorio es más fácil, ¿no? Entonces nosotros tomamos una muestrita de agua. Aquí esto voy a dibujarlo así. Una muestrita de agua y lo llevo a laboratorio. Esa agüita lo voy a llevar a laboratorio. Entonces esta agüita que va a estar en la botella, una muestra, la llevo al laboratorio y me va a salir un análisis. En función de ese análisis ya voy a determinar yo qué tipo de riego o qué metodología voy a aplicar. ¿Ya? Muy importante. No solamente porque tengamos agua vamos a aplicar cualquier riego tecnificado por goteo. No, lo que tenemos que ver lo primero aquí es la calidad de agua, si sirve o no sirve. Y ahorita vamos a entrar más a contexto, mucho más a hacer un análisis. Entonces aquí, ¿cómo yo sé que tiene cómo yo sé que no tiene demasiadas sales para poder regar sin problema? Es importante las sales. En función, si el agua tiene mucho sal, entonces esto me va a disminuir el rendimiento o la producción. Hay que ver el rendimiento, ¿no? O va a bajar o también le ponen como producción, ¿no? Entonces, producción. Entonces, mientras el agua es muy salada, yo sé que este cultivo va a tener rendimiento, menor rendimiento, menor producción. Por eso es importante en las sales. También tenemos una pregunta que dice, ¿tendrá inconvenientes como obstrucciones en los goteros? Sí tiene problemas. Demasiadas sales, demasiadas sales, hay veces provocan voy a dibujar aquí a veces está, y tenemos un goterito aquí, un goterito, los ríos por goteo, ¿no ve? Entonces esto empiezan a obstruirse, estos se van cerrando y ya no rinde como tenía que botar, digamos, 5 litros, no sé, podemos ponerle, si yo mido el caudal, tenía que botar, digamos, no sé, 0.5 litros por hora, y en realidad bota menos porque ya se han obstruido estos orificios por las sales, ya, por las sales. Entonces ese es el tema, el problema de veces que tenemos esto, ya. Entonces el referente dice, ¿tendrá inconvenientes como obstrucción en los goteros? Sí, va a tener inconvenientes, pues. No solamente el gotero, también en los filtros. En los filtros vamos a encontrar muchas sales y cada vez hay que estar limpiando. En función de esas partículas también se eligen el número de filtros, cuántos micras que va a tener, ¿no? Y eso más adelante vamos a estar hablando también. Entonces es importante saber la calidad de agua, saber la calidad de agua. Y para esto tenemos el efecto aquí, le estoy mostrando algo. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo los efectos negativos de la salinidad se concentran en la disminución del rendimiento de los cultivos. Es decir, tiene muchas sales, entonces baja nuestro rendimiento. Eso es lo elemental.
Entonces el agua, cuando tenemos esto, el agua es de mala calidad. ¿No ven? De mala calidad. Entonces, ¿bajo qué parámetros? Vamos a ir viendo poco a poco también bajo qué parámetros. Entonces aquí tengo una relación muy importante, que es la relación, siempre esta relación es agua, suelo y planta. Hay una relación mutua en ambas tres. Esas tres se fusionan. Por eso aquí también estoy poniendo la plantita que absorbe nutrientes. Absorbe nutrientes del suelo y del agua. Entonces hay una relación. Y es otro tema, ¿no? Esta relación agua, suelo y planta. Tiene que tener una relación muy estrecha, muy estrecha. Casi lo podría decir que esté en equilibrio, ¿no? Casi. Entonces aquí estoy poniendo, echamos agua a los cultivos y tenemos que saber qué calidad de agua estoy echando. ¿Qué calidad? ¿Es buena, mala, regular, más o menos? ¿Qué calidad? En función de la calidad, yo también voy a aprovechar el mayor rendimiento de los cultivos. ¿Sabe? Eso es. Y tengo que ver la salinidad, que es importante eso. Aquí le estoy poniendo un cuadrito de composición del suelo. Si yo saco una muestra de suelo, cualquier suelo, entonces aquí voy a hacer cualquier suelo, voy a tener en minerales un 45% de minerales, o sea, estoy sacando un suelo, y materiales orgánicos el 5%. Aquí están los minerales, todos los componentes químicos, ¿no? El magnesio, el fierro, el sodio, el calcio, el magnesio, todos esos minerales tiene un 25% de un suelo tipo, ¿no? Composición de suelo. Tiene 45% de minerales, 5% de material orgánico. Lo más que tan orgánico que están las raíces, ¿no? Las raíces. Después están los tallitos, hojitas, todo eso. También tiene agua, ¿no? El suelo es húmedo. Es húmedo. Entonces tiene entre 20 y 30% tiene de agua siempre. Tiene humedad siempre el suelo. Y también tiene porosidad, ¿no? Que es el aire. Entre 30 y 10% tiene siempre de porosidad. Entonces es importante. Ahora, estos minerales que tiene el suelo, con estos minerales que tiene el agua, entonces estos minerales más estos minerales del suelo, entonces hacen de que la plantita haga un efecto, una mejor producción. ¿No ves? Es importante esa fusión. Los minerales del suelo y los minerales del agua hacen un complemento muy importante hacia los cultivos. Y nosotros vamos a hablar solamente de este tema, del agua, ¿ya? Pero le estoy mostrando aquí un enfoque de cómo tiene que ser el suelo, cómo está también compuesto el suelo, es importante. Y en función de estos minerales ya voy a tener un mejor desarrollo de los cultivos, siempre y cuando que esta agüita esté en los parámetros establecidos. ¿Ya? Entramos. Entonces la calidad del agua del riego tiene estos parámetros. ¿Ya? Entonces si yo alguna vez tengo un proyecto, tengo que ver estos parámetros de agua para riego. ¿Ya? Entonces aquí me dice el pH tiene que estar entre 6-8.5. La conductividad eléctrica 0.3. Y ahorita le voy a decir de qué unidades son.
También tiene que tener carbonatos, bicarbonatos, cloruro, sulfato, calcio, magnesio, sodio, potasio, boro, hierro y el RAS. RAS también vamos a ver estos elementos, ¿ya? Y la dureza, la bacteria, todos estos componentes, estos parámetros tiene que tener el agua de agua para riego. Y nosotros tenemos que ver esto, por eso se lo he pintado con azul y rojo. Esto vamos a ver, estos parámetros, ¿ya? Para saber si es buena calidad el agua. Entonces, la conductividad eléctrica y el RAS. Vamos a ver qué significa RAS y qué es la conductividad eléctrica. Y tiene que estar en estos parámetros, nunca se olviden. Entre 0 y 3 y el RAS 0 y 15. ¿Ya? Entonces, esos parámetros a considerar. Entonces, aquí les estoy hablando la clasificación de clases de agua. Hay agua potable, muy bien, agua potable. También están las aguas dulces, aguas saladas, también de qué consiste. Y agua salobre, agua dura y agua blanda, aguas residuales, aguas negras y aguas grises y aguas crudas y aguas alcalinas. Todo eso, la mayor parte son la clasificación de agua, ¿no? Usted lo puede leer, pero como comentario, el agua potable, por ejemplo, ¿podemos regar a los cultivos? Sí, sí, pues se puede regar, pero ya son tratadas, ¿no? El agua potable, capaz que sus rangos sean más sensibles, ¿no? Su pH será pues 7 y la conductividad eléctrica debe ser a 0,5, entonces van a variar los parámetros también, pero se puede echar a los cultivos. Las aguas duras también, pero no están tratadas, ¿no? Las aguas dulces. Siempre hay que conocer, porque aquí están los seres vivos que viven en su ambiente, ¿no? Y las aguas saladas también. Y uno se tiene que preguntar si este tipo de agua sirve para regar. ¿Esto será que se sirve para regar? ¿Esto será que sirve para regar? ¿Esto será que sirve para regar? Entonces uno se tiene que preguntar si realmente qué es lo que manda para hacer para que podamos regar. ¿Se podrá o no se podrá? ¿O para qué? O podemos preguntarme, ¿esta calidad de agua sirve para regar? No sé. eh, ¿Qué cultivos? O sea, ¿qué cultivos puedes regar con esta agua? ¿Qué cultivos puedes regar con esta agua? ¿Y qué cultivos puedes regar con esta agua? ¿Vale? Entonces, eso tenemos que preguntarnos siempre. Entonces, aquí más que todo me voy a concentrar en las aguas duras. A veces las aguas duras son aquellas que contienen alto nivel de minerales. Hay mucho calcio, mucho magnesio. Cuando tenemos a veces mucho magnesio, empieza a estropearse las herramientas, en este caso la ducha, ¿no? Tenemos la ducha y ahí ha sido medio estropeado por la salinidad que hay, muchos minerales. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta si realmente este la salinidad que existe en la ducha, ¿no? A veces nos estamos duchando, siempre vemos esto. Entonces muchos minerales. No es agua potable, porque no tiene, en agua potable nunca jamás se tiene que ser así. Entonces el agua que tomamos no es agua potable, entonces está con aguas duras, con muchos minerales que contiene dentro del agua. Entonces aquí dice el aguas dulces. Aquí, aguas dulces, aquí lo tengo. Clarito está un poquito la foto. Aguas dulces, dice, ¿no? Las aguas dulces, a ver. Aquí aguas duras, mejor dicho, las aguas duras. Aquí está un vaso, tiene muchos minerales de magnesio, calcio y otros componentes muy. Y el agua blanda son aquellos que tienen poco contenido de minerales. Cuando este es mucho, empieza a muchos minerales a dañar a los equipos. Aquí vemos el agua dura también, todo esto, ¿ve? La ducha, la pileta se está fregando, se está oxidando, eso siempre lo vemos. Es que nuestra agua tiene muchas sales y a veces eso tomamos nosotros, ¿no? Pero tiene que ser agua potable. Y indistintamente tenemos también las aguas blandas, ¿no? Que tienen poco minerales
Y también podemos preguntar, ¿sirve para regar o no sirve? Las aguas residuales también, todo eso lo que los desechos tanto de las fábricas, de las industrias, domicilio personal, esas son las aguas residuales. Estas aguas residuales se puede regar o no se puede. Este es un tema muy 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 bueno, le comento, es muy bueno y se da cuenta por qué más adelante, por qué es mejor esto, hay veces. Y también las aguas negras, tenemos las aguas negras en su descomposición urinaria, ¿no? Tanto las heces, los heces y la orina, ¿no? Son aguas negras que ves que tenemos. Las aguas grises son las que desperdiciamos siempre en transcurso del día, ¿no? Nos estamos duchando, lavando, todas esas cosas. Y esas son las aguas grises. Y las aguas crudas también que tenemos ahí. Y los pHs alcalinos. Hay aguas que son muy alcalinas. Aquí nos dice cuyo pH, potencial de hidrógeno, pH significa potencial de hidrógeno. Es superior a 7. A partir de 7 son aguas alcalinas. El 8, 9, 10. Entonces, por ejemplo, las aguas de lluvia, el agua de lluvias, aguas puras, más o menos están entre 7, ¿no? Agua pura. Más o menos nosotros estamos tomando en este el pH, ¿no ve? Por ejemplo, la lavandina tiene 13 no, 13 mejor dicho, 13. Es muy alcalino. Y la ácido de batería prácticamente es ácido, ¿no? Es por eso decimos cero. Ustedes ya saben este tema ya, la agua alcalina, o sea, el pH se mide entre 0 y 14, ¿no? Y aquí tenemos el, el limón, cuánto más o menos está su pH, está entre 1 y 2, más o menos. Aquí tenemos también el huevo, o sea, todo casi material que sea del líquido tiene su pH. Hay hasta los sólidos, ¿no? Sólidos húmedos, como decir, su pH del suelo también tiene pH. Entonces, así sustantivamente, está ahí de 0, pH de 0 a 14. Entonces, ese es el tema, un resumen de las clases de aguas. Y uno siempre se tiene que preguntar si sirve o no sirve para regar y qué problemas hay en eso. Entonces, vamos a entrar un poco más a profundidad ya. ¿Qué es el RAS? Ese rato hemos visto RAS arriba. Es la relación de absorción de sodio. Esto me va a ver la sodicidad, ¿ya? La sodicidad del agua es la calidad, es la cantidad relativa del sodio. Entonces el RAS mide la cantidad de sodio, ¿ya? Y eso es muy peligroso para nosotros, muy peligroso en agua. Hay que saber interpretar eso, ¿ya? La sodicidad. No tiene que tener mucha sodicidad nuestra agua. Y si es muy elevada, la sodicidad va a bajar los rendimientos. Entonces, el cultivo. Y ahorita vamos a ver las tablas, ¿ya? Entonces, este RAS tiene que tener más o menos aproximadamente, hemos dicho, entre 0 y 15. ¿Ya? En 0 y 15. Entonces, aquí le estoy hablando que es el RAS, sí o sí, eso nos da un laboratorio porque miden el cuánto de calcio. Por ejemplo, aquí tengo la fórmula. El RAS es esta fórmula, ¿no? El RAS tiene el contenido de sodio en el agua de riego, contenido de calcio, contenido de magnesio. Bajo esos tres elementos químicos yo puedo determinar el RAS. Entonces, ¿cuánto me sale el RAS? ¿Ya? Y expresado en miliequivalentes litros. ¿Ya? ¿Cuántos miliequivalentes litros tiene esto? ¿Ya? Podemos, no quiero entrar mucho a profundidad en los iones, cationes, no quiero entrar, solamente que comprendan. Y luego vamos a hablar, una vez que comprendamos el tema y cómo podemos sacar. Eso se encuentra en laboratorio, sí o sí. Tengo que saber la cantidad de sodio, cantidad de magnesio y cantidad de calcio. A ver.
Aquí vamos a ver unos parámetros. Dice calidad de agua río según el RAS, recomendaciones generales para su empleo. Aquí tenemos cuando está el RAS de 0 a 10, cuando ha salido el RAS de 0 a 10, ¿no ve? Baja alcalinidad, me dice ok, tienes baja alcalinidad y me dice se puede usar, baja alcalinidad, se puede usar casi para todos los suelos. Esta agüita que yo estoy sacando dice que se puede ocupar para todos los suelos, cuando el RAS es de 0 a 10. Cuando es de 0 de 10 a 18, alcalinidad media, puede dar problemas en suelos arcillosos, ¿ya? Esto quiero que se metan bien a la cabeza. Es importante eso, comprender en suelos arcillosos, ¿no? ¿Dónde se va a presentar más la salinidad y el RAS? Se va a presentar, o sea, la conductividad eléctrica y el RAS se va a presentar en suelos arcillosos. Cuando los suelos son arenosos, fácilmente se diluye la conductividad eléctrica. Entonces podemos decir que es menor, mientras el suelo es más arcilloso, donde los vacíos son mínimos, entonces ahí se va a generar una mayor RAS o conductividad eléctrica. Ya lo vamos a ver también eso más adelante. Entonces me dice, cuando es de 18 a 26 se puede usar en suelos bien drenados. ¿Ves? Drenados están las arenas. Suelos bien drenados, puedo decir que están las arenas. ¿Ya? Y ricos en material orgánico, entre suelos, arcillas y yeso, dice, ¿no? Un suelo que está con yeso, ¿no? Hay suelos que contienen yeso. Después, cuando es de 26 a 30 no se pueden utilizar, dice, salvo que los suelos tengan una salinidad baja. Los suelos, aquí me está hablando, ¿no? Que los suelos tengan una salinidad baja. Entonces aquí vamos a hacer una fusión. Esto quiero también que lo entiendan bien. Una fusión. Entonces es importante, mire, me está dando un parámetro aquí. Un parámetro aquí. Voy a llevarlo a ver. Voy a llevarlo hasta aquí. Ok. Listo. Entonces, nosotros estamos hablando del agua. Entonces aquí está el agua. Y dice cuando el RAS del agua sea de 26 a 30. Dice se puede utilizar salvo que los suelos tengan salinidad baja. Aquí me está hablando de suelos ya. Es el famoso la conductividad eléctrica. Ya, esto es muy importante. Estamos haciendo una combinación de agua y suelo. Mi suelo tiene que tener una salinidad baja, porque mi conductividad eléctrica es alta. Me está dando una idea, ¿ya? Y se realiza el enyesado. El enyesado es importante para disminuir las sales. Se puede enyesar. Aquí tenemos otros parámetros también. Dice tolerancia. El RAS de agua para irrigación, para riego. Cuando usted tiene de 2 a 4, que son muy sensibles, usted puede sembrar frutas de cáscara, cítricos, aguacates. Entonces ya me está dando una referencia aquí. ¿Qué puedo sembrar cuando el RAS fuera 2? Cuando es de 2 a 8, las judías, ¿no? Puedo sembrar las judías. Y cuando está de 18 a 46, los trébol, avena, arroz. Y cuando está de 46 días, los trigos, cebadas, tomates, remolachas, etc. Entonces ya me está dando una referencia del RAS, de unos parámetros, ¿no? Parámetros de cultivo, para sembrar los tipos de cultivo que pueda haber en esa situación. Entonces así voy conociendo uno tras otro. Y aquí los efectos, ¿no? Efectos de sodicidad. Tiene mucho sodio. Estamos hablando de sodio del RAS. Relación absorción de sodio. Entonces tiene mucho sodio. Entonces en suelos arcillosos empieza ya
hay que tener tener muy en cuenta cuando está muy quebrajado y hay siempre un material blanquecino por encima. Entonces eso presenta mucho sodicidad, sodio, y también la conductividad eléctrica mucho salinidad. Y por último aquí tenemos la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica eh, es ver la salinidad. La salinidad. Aquí hemos hablado más atrás del sodio y aquí la salinidad. Entonces eso se lo conoce como la concentración de sales, que comúnmente se lo denota como conductividad eléctrica, ¿ya? Y se lo abrevia entre CE. CE, conductividad eléctrica, es concentración de sales, ¿ya? Entonces es importante la sal y el sodio, ¿ya? Y aquí tenemos cómo se lo mide, ¿no? 10 Siemens por metro o sobre metro, ¿no? Y como hay un aparato, se llama el conductímetro. Yo con el conductímetro puedo medir la salinidad del agua. Cambie en la sodicidad, tengo que conocer el, el contenido de sodio, magnesio, y eso sí o sí tiene que entrar al laboratorio. Cambie la salinidad, no, o sea, puedo entrar en el conductímetro, me mide ya la salinidad. Es importante este tema de salinidad. Y aquí tenemos las unidades, le explico cómo se saca, cuál relación hay de solicidad, las unidades, y los cationes, aniones. Esto vamos a entrar más profundidad en otro tema. Solamente quiero que mantenga el concepto de salinidad. Aquí tengo unos parámetros muy bonitos para que lo comprendamos. La salinidad afecta los rendimientos de los cultivos de la siguiente manera, dice, ¿no ve? Cuando la conductividad eléctrica está en el 2 a 4, rendimiento restringido en cultivos sensibles a la salinidad. Rendimientos restringidos en cultivos sensibles a la salinidad. ¿Qué me trata de decir? Que hay cultivos que son muy sensibles a la salinidad, que son delicados a la sal. No siempre se puede sembrar cualquier tipo, pero son muy delicados. Entonces, por eso está entre 2 y 4. Cuando son de 4 a 8, rendimiento restringido con mayor rendimientos restringidos en la mayor parte de los cultivos. Es decir, todos los cultivos, cuando está la conductividad eléctrica de 4 a 8 del agua, su rendimiento vamos a ser restringido, no vamos a tener un buen rendimiento, ¿ya? Más o menos. Y de 8 a 16, todos los cultivos tolerantes pueden tener rendimientos satisfactorios. Tolerante, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los cultivos tolerantes. ¿Ya? Eso es. Cultivos sensibles y cultivos tolerantes. Entonces aquí tengo la conductividad eléctrica un poco más preciso, más adentro, cuando es de 0 a 1, excelente, buena. Peligros de salinidad bajo a medio, ¿no ven? Cuando está la conductividad eléctrica de 1 a 3, tengo un margen, ¿ya? Buena a marginal, más o menos, pero es muy alto ya. Más que todo el 3, ¿no? El 3. Cuando ya está mayores a 3, marginal, la inestabilidad según cultivo, muy alto de salinidad. Tengo que saber para qué tipos de cultivo tiene que entrar eso. Y aquí tengo unos valores comunes que se presentan en la naturaleza. Por ejemplo, agua de lluvia, su conductividad eléctrica es de 0 a 15. Pocas sales tiene. Por eso cuando llueve casi pocas sales. El agua de consumo humano tiene de 0 a 5, ¿ve? 0,5 la conductividad eléctrica. Y agua para riego, mayormente dice algunos libros, tiene que estar entre 0,8 y 2,5. Y el agua de mar que está a 60. Entonces yo tengo que echar por estos valorcitos, ¿no? Y como la norma me dice, tiene que estar de 0 a 3, ¿no? Pero aquí algunos libros son bien tolerantes, que se cuidan mucho en la sanidad. Entonces hay una relación entre la conductividad eléctrica y la conductividad eléctrica y el SAR, ¿ya?
relación absorción de sodio, hemos dicho, ¿no? El RAS. Entonces, ¿qué es RAS? ¿Ya? Entonces es importante esto, comprender. Una vez que yo conozca estos valores, cuál es el RAS y cuál es la conductividad eléctrica, esto voy a sacar de laboratorio. Los dos puedo obtener los dos valores, sí, puedo obtener los dos valores de laboratorio. Y gráfico cuánto es la conductividad eléctrica y cuánto es el RAS. Siempre, 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 chicos, el RAS va a estar en la, en la vertical y la conductividad eléctrica siempre va a estar en la horizontal, ¿ya? Entonces gráfico, ¿cuánto vale esto? El conductividad es 0,8, 0,8, aquí está 0,75 más o menos aquí, ¿ve? Y también voy a graficar la conductividad, el RAS 4.3, aquí está 4.5, aquí abajito, ¿no? 4, ahí, listo. Entonces voy ahí y ese valor es. Y ese valor aproximadamente viene a ser, sino que está en otras unidades, ahí más o menos 4.3, ¿ves? Aquí está el 4, y más o menos, ¿ves? Ahí cito. Entro con los dos valores, el RAS y la conductividad eléctrica. Una vez que he entrado con los de estos dos valores, ya automáticamente me va a dar una referencia de qué tipo de suelos, de qué tipo de calidad de agua estamos hablando. Está hablando de C3 con S1. Y vemos a nuestra tabla el C3, aquí está el C3 y S1. ¿Lo ve? Estos son dos valores. Ustedes cuando vean un estudio de agua van a ver esto. ¿Ya? C3, S1. ¿Y qué dicen cuando son esos dos? Se ha acercado, ya está esto estandarizado. Dice el C1, dice agua con baja contenido de sodio. Entonces esta S son sodios, todo es sodio, todo eso son sodio, ¿ya? Dice agua con baja contenido de sodio, apto para el riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede presentarse problemas en los cultivos muy sensibles al sodio. Y vamos a ver cuáles son esos cultivos sensibles, ¿ya? Más adelante. Y referente a C3, ¿ves? Me mide la salinidad y la salinidad y la salinidad. Todos los C miden la salinidad. Entonces dice agua de salinidad alta, o sea, tiene mucho sal, que puede utilizarse para riego en suelos muy drenados. Entonces hay que tener un suelo muy drenado. Empleando volumen, aquí me está dando consejos de qué tipo de suelo tiene que ser, ¿no? Me está calidad en norma y uso, o sea, cómo tengo que usar esa agua. Tengo esa calidad de agua y me está diciendo cómo utilizar, ¿ve? Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos muy drenados. Entonces los suelos muy drenados son los arenosos, los francos arenosos. Empleando volumen de agua en exceso para lavar el suelo utilizando cultivos muy tolerantes a salinidad. Entonces aquí yo tengo que utilizar en el suelo suelos muy arenosos y echar mucha agüita para lavar la salinidad que puede tener el, el suelo también, ¿no? Eso es importante. Volumen de agua en exceso para lavar el suelo, ¿ve? Entonces, esos son los parámetros, ¿ya? Así se va uno haciendo un estudio minucioso, ¿ya?
Tenemos aquí también, ya sabemos, las fuentes. Vamos a reforzar nuestro tema. De aquí antes de entrar al siguiente, vamos a seguir viendo. Aquí tengo unos cuadros muy interesantes. Aquí